Bien amigos, una vez más, bienvenidos a esta, su universidad privada Telesub. Nos encontramos en la asignatura de Análisis Matemático 1, recordemos, ¿no es cierto? Y estamos en la unidad 1. La unidad 1, su nombre es Funciones Reales y de Variable Real. Y ahora entraremos al tema 3, que su nombre es Funciones Exponenciales y Logarítmicas. Con ustedes, una vez más, su amigo de siempre, el ingeniero Luis Germán Jauregui del Águila. Vamos a desarrollar esta parte en forma más amena. Vamos a ver, primero comenzaremos con la parte de funciones exponenciales. Es una parte un poco teórica del curso, pero lo que nos ayudará es a visualizar cómo son los gráficos de algunos tipos de funciones. Bien, veamos funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Exponenciales. Bien, ¿a qué nos referimos con funciones exponenciales? A lo siguiente, f de x es igual a elevado a la x. Fíjense, ahora la variable se encuentra en el exponente, por eso se llama funciones exponenciales. Muy bien, para este caso necesitamos que el valor a sea positivo, o sea, mayor que 0. Y además, que ese número positivo no debe ser 1. Porque ¿qué pasaría si fuera 1? A ver, 1 elevado a cualquier valor que tome la x sigue siendo 1, ¿no es cierto? Así que no habría mucho modo de trabajar así. Por eso, debe ser positivo, pero además debe ser, ese número positivo no debe ser 1. A ver, se van a presentar algunos casos, vamos a ver qué tipo de casos podría presentarse. Ese número positivo podría ser de repente 7, ¿está bien? Un número positivo, ¿no? Que no es 1. Pero también ese número positivo podría ser 0,3, ¿no es cierto? Es positivo, pero es menor que 1. Miren, el 7 no es 1, sino que es mayor que 1. El 0,3 no es 1, pero es menor que 1. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos casos. Un caso cuando el valor a es mayor a 1 y otro caso cuando el valor a es menor que 1, pero obviamente mayor a 0. A ver, vamos a ver ambos casos. Los dos casos vamos a trabajarlos. Primeramente comencemos con qué pasaría si el valor a, la base a, fuese mayor a 1. Vamos a ver qué tipo de gráfico tendríamos. Miremos, ahí hagamos el gráfico. Tenemos el plano cartesiano, XY. ¿Está bien? Y aquí, en el número 1, vamos a ver qué va a pasar. Se va a formar una curva asintótica. ¿Qué significa asintótica? Vamos a ver. Fíjense. Aquí va subiendo, aquí va también en esta forma. Fíjense, esta es una curva asintótica. Corta al eje Y en el punto 1 y de ahí se eleva rápidamente. En cambio aquí se va acercando cada vez más y más al eje X, pero nunca tocará el eje X. Por eso se llama asintótica, porque se acerca al eje X, pero nunca lo toca. En el infinito, y digamos casi podría decirse que se aproximan. Por eso se llama curva asintótica, donde ¿cuál es la asíntota? ¿Cuál es la recta que nunca es tocada? El eje X. ¿Está bien? Muy bien. Esta sería la función exponencial cuya base es a, que no es 1, sino que es mayor a 1. Vamos a ver qué características tiene. Acá y es igual a la x, donde habíamos dicho que a es un número positivo, pero además de ser positivo, mayor a 0, es mayor a 1. ¿Está bien? Como habíamos quedado, debe ser positivo y no debe ser 1. En este caso es mayor a 1. Y también algo más debemos indicar, que es una función creciente. ¿Qué significa creciente? ¿Recuerdan cuando vimos funciones crecientes y decrecientes? ¿Qué significa creciente? Que iba subiendo, va subiendo. En ningún momento empieza a bajar, ¿no? Siempre tiene pendiente positiva. En este punto, positivo, sube. En este punto sube. En este punto sigue subiendo. Siempre va subiendo. En ningún momento empieza a bajar. Nunca empieza a bajar. Función creciente. ¿Está bien?
Muy bien, ese caso es cuando el número A es positivo, diferente de 1, pero además mayor a 1. ¿Está bien? Ahora vamos al otro caso. ¿Qué pasaría si el número A fuera positivo, diferente de 1, pero menor a 1? Vamos a ver, ¿cómo sería? Acá vamos a poner el grado derecho. Veamos. Miren, XY, el plano XY. Otra vez necesitamos colocar acá como punto principal el número 1. Pero en este caso, fíjense, ¿qué pasó aquí? Subía, ¿no es cierto? Aquí va a ir bajando, fíjense. Pasa por el punto 1 y ahora va a ir en forma asintótica, pero observen, aquí iba en forma asintótica hacia la parte negativa del eje X, ¿no? Aquí va en forma asintótica hacia la parte positiva del eje X. ¿Qué significa asintótica? Que se está pegando, cada vez está más cerca. Y en el infinito, digamos allá, en el infinito, parece que se juntan. Por eso se llama asintótica. ¿Y cuál es la recta asíntota? La que nunca es tocada. El eje X. Miren, aquí hacia la parte negativa del eje X y aquí hacia la parte positiva del eje X. A ver, ¿y cuáles son las características de esta gráfica? Primero, otra vez, y es igual a elevado a la X, donde A es un número positivo y no es 1. Además, A es menor que 1, pero mayor a 0, ¿no? A no debe ser 1, pero también debe ser mayor a 0. ¿Está bien? Está en el intervalo entre mayor a 0, pero menor que 1. Y es una función decreciente. ¿Y por qué le decimos que es una función decreciente? Porque está bajando, miren, en cualquier punto que está acá, está bajando, ¿no es cierto? Mientras aquí en cualquier punto estaba subiendo, aquí en cualquier punto está bajando. Aquí era una función creciente cuando A es mayor a 1, aquí es una función decreciente cuando A es mayor a 0, pero menor a 1. Muy bien. Y en ese caso, en estos casos, ¿cuál sería el dominio? Recordemos qué es dominio, ¿recuerdan? Son los elementos del conjunto de salida que participan. ¿Y cuál es el conjunto de salida? Todo el eje X, ¿no es cierto? A ver, díganme, está participando toda la parte negativa del eje X, ¿no es cierto? Y también está participando toda la parte positiva, porque esto va yendo hacia la derecha, derecha. O sea, participa todo el eje X. Por tanto, el dominio pertenece a todos los reales. Acá también, miren, toda la parte derecha y también al ir acá está toda la parte izquierda porque sigue yendo hacia la izquierda. Ambos gráficos, su dominio son todos los reales, todo el eje X. ¿Está bien? El dominio, pero el rango, ¿cuál sería el rango? A ver, recordemos. ¿Qué significa rango? Son los elementos del conjunto de llegada. ¿Y cuál es el conjunto de llegada? El eje Y, ¿no es cierto? El eje Y es el conjunto de llegada. ¿Y cuál es la parte que está participando? Fíjense acá. Esta línea, esta curva, pasa hacia la parte negativa, va hacia abajo. No, ¿no es cierto? Porque se está acercando al eje X, pero nunca lo toca. O sea, llega casi a 0 en el eje Y, casi a 0. Pero parte desde un poquito más arriba de 0 y hacia arriba se va. Acá también, parte de un poquito más arriba del 0 en el eje Y se va hacia arriba, ¿no? Porque no agarra nada de la parte negativa. Por tanto, el rango pertenece a abierto en 0, ¿recuerdan intervalos? O sea, no llega a 0, ¿no? Abierto en 0 y hacia arriba va hasta el más infinito. Dominio son todos los reales, pero el rango es solo la parte positiva, mayor a 0 hacia arriba, mayor a 0 hacia arriba. Dominio todos los reales, rango del 0, desde por encima del 0 hacia el infinito. ¿Y qué pasaría? Escuchen bien. ¿Y qué pasaría si fuera una función exponencial natural? ¿Qué significa eso de función exponencial natural? Función exponencial natural es cuando tenemos que averiguar el número E, el famoso número de Neper. ¿Cuál es el número de Neper? 2,718281828 459
puntos suspensivos. O sea, este número no acaba, continúa, pero he puesto muchos dígitos, ¿no es cierto? 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5, 9, y siguen muchos más. Ese número es el famoso número de Neper. Este señor Neper es un hombre muy importante en las matemáticas, ¿eh? Y en este caso tendríamos que f de x va a ser, si A es este número de él, sería e a la x. Sería una función exponencial natural con la base de Neper, la base de Euler, la base Euler. Y este señor e a la x se nos convierte en una función exponencial mucho más interesante. Y ya verán, cuando llevemos límites y derivadas, verán por qué es un número muy importante. ¿Está bien? De esa manera, más o menos hemos explicado cuáles son las funciones exponenciales. Pero el título dice exponenciales y logarítmicas. Así es que ahora ya vimos las exponenciales, comenzaremos a ver las logarítmicas. Permítanme un momento para poder borrar nuestra pizarra. Muchas gracias. Ya, vamos a borrar. ¿Cuánto tiempo va hasta ahí, eh? ¿11? Muy bien, jóvenes. Otra vez. Ahora trabajaremos las funciones logarítmicas, que, como verán ustedes, son lo opuesto a las exponenciales. Como ya vimos las funciones exponenciales, ahora podemos explicar las funciones logarítmicas. Bien, vamos a ver. ¿Qué es una función logarítmica? Sería f de x es igual a logaritmo de x en la base a. Observen, ahora la base es a. ¿Y qué significa esto? Sabemos que f de x es y, ¿no es cierto? Logaritmo de x en base a. Esto sí y solo sí, la base a elevado al exponente y nos da x, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo era la función exponencial? Acá estaba a a la x igual a y. Ahora, en la función logarítmica, a a la y igual a x. ¿Ya ven? Es la inverso, ¿no es cierto? Una función exponencial es lo inverso a una función logarítmica. Observen bien esto. Bien, vamos a ver. Otra vez, la condición es la misma. La base a debe ser positiva, mayor a 0, como en el caso de las exponenciales. Y además, a no debe ser 1, también como en el caso de las exponenciales, porque ¿qué pasaría si a fuera 1? 1 elevado a cualquier número que tome la i, siempre va a ser 1. Así es que no nos conviene que la a sea 1. ¿Está bien? Número positivo, pero mayor a 0. Bien, vamos a ver, como en el caso de las exponenciales, habían dos casos, ¿no? Dos. Uno, cuando la a es mayor a 1, y otro, cuando la a es menor a 1, pero obviamente mayor a 0, ¿no es cierto? Vimos dos esquemas, ¿recuerdan en este sector? Mayor a 1 y acá mayor a 0, pero menor a 1, ¿no? Muy bien, eso haremos también ahora con las logarítmicas. Dos tipos de gráficos. Vamos a ver. Otra vez, grafiquemos la función, ahora la función logarítmica. La función logarítmica. En este caso, para las logarítmicas, buscaremos ahora ya no en el eje y. ¿Se acuerdan? En el eje y buscábamos para los exponenciales el número 1. Ahora, en el eje x buscamos el número 1. En el eje x. Y esto va a ser así. ¿Se dan cuenta? Miren. Ya no, en las exponenciales buscábamos acá el número 1, en las logarítmicas buscamos acá en el eje x el número 1, y será en esta forma, y será, ¿qué cosa? Asintótica para el eje x negativo, asintótica para el eje x negativo. Esto es en el caso de que a sea un número mayor a 1, y tendríamos y es igual al logaritmo de x en base a. Obviamente ustedes ven que esta es una función, díganme, creciente o decreciente. ¿Está subiendo o está bajando de izquierda a derecha? Está
subiendo, ¿no es cierto? Por tanto, es una función creciente. Una función creciente. A ver, comparemos con la exponencial. Lo voy a poner en forma punteada. ¿Cómo buscamos en la función exponencial cuando era a mayor a 1? Buscábamos acá en el punto 1, ¿no es cierto? 1, y era así, asintótica en el eje X negativo, e iba así, ¿no es cierto? Esta era la exponencial, ¿no? Y esta es la logarítmica. Esta es la exponencial, esta es la logarítmica. Y dense cuenta que son simétricas. Y si son simétricas, ¿cuál es la recta que las separa? ¿Cuál es la recta que las separa? En dos bloques bien pronunciados, separados. ¿Se acuerdan de la función identidad? Esta es la función identidad, ¿no es cierto? La que corta al cuadrante 1 y corta al cuadrante 3. Observen, la función identidad separa la exponencial de la logarítmica, ambos con a mayor a 1, y ambas son funciones crecientes. Miren, creciente, creciente. ¿Listo? Ahí tenemos el primer caso, cuando a es mayor a 1. Ahora vamos a ver qué pasaría en el caso de que a sea menor a 1, pero obviamente mayor a 0. Vamos a ver esta parte derecha. Veamos. Otra vez hagamos un gráfico. Hagamos un gráfico. A ver, tenemos X y... ¿Listo? Vamos a ver, otra vez, cuando acá buscamos en el eje X, buscamos el número 1, pero ya no será creciente como en este caso, sino decreciente. Vamos a ver, sería así. ¿Se dan cuenta? Es asintótica, pero hacia el eje Y positivo, y va en esta forma. Y esta es una función decreciente, ¿no es cierto? Aquí tenemos A es menor a 1, pero es mayor a 0. Es menor a 1, pero es mayor a 0. Esto es, Y es igual al logaritmo de X en base a. Son igual que en este caso, ¿no? Igual. La diferencia, ¿cuál es? A mayor a 1, A menor a 1, pero menor a 0. ¿Está bien? Y esta nos damos cuenta que es una función decreciente. ¿Por qué significa decreciente? Porque de izquierda a derecha está bajando, ¿no es cierto? De izquierda a derecha va bajando. Muy bien, pero vamos a ver su inversa, su recíproca. ¿Cuál sería la función exponencial para estos casos? ¿Cómo habíamos puesto? ¿Recuerdan el gráfico que ya borramos? Acá en el eje Y buscamos el punto 1 y esto iba bajando y era asintótica para la parte positiva del eje X, ¿no es cierto? Asintótica para la parte positiva del eje X. ¿Listo? Muy bien. Ahora veamos. Fíjense, este tipo de gráficas son simétricas y se están cortando aquí. También son simétricas ¿a cuál? A la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? Y es igual a X. Esta es la función identidad. ¿Está bien? Muy bien. Ahí tenemos, observen bien, los dos tipos de funciones logarítmicas. Acá, cuando A es un valor mayor a 1, y aquí, cuando A es un valor menor a 1, pero mayor a 0. Muy bien. Vamos a ver ahora. A ver, paremos un momento. ¿Quieres hablar? ¿Qué pasó? La flaca, ¿qué te llama? No voy a hacer que esté en sonido. Tal vez vibración, felizmente bien. Ya, cortamos. ¿Ya? ¿Seguimos? Ya. Bien, tenemos las dos gráficas. Ahora, ¿y cómo es el dominio? ¿Y cómo es el rango para esas funciones logarítmicas? Vamos a ver. Dominio, pertenece a... El dominio, ¿qué era el dominio? Son los elementos del conjunto de salida que participan.
¿Cuál es el conjunto de salida? El eje X, ¿no? El eje X. Díganme, en esta gráfica que ven ustedes acá, ¿hay algún valor en la parte negativa? No hay, ¿no es cierto? Aquí en esta gráfica, esta marcada, ¿hay algún valor en la parte negativa? No hay, ¿no es cierto? Por tanto, el dominio pertenece a un poco más del 0 hacia el infinito en el eje X, ¿no? Desde desde un poquito a la derecha del 0 hasta la derecha, desde un poquito más de 0 hacia la derecha. Ese es el dominio. ¿Y cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango? Vamos a ver, ¿qué es el rango? Son los elementos del conjunto de llegada que participan en la función. A ver, en este gráfico, ¿cuál es el rango? El eje Y, ¿no es cierto? ¿Quién está participando? Participa la parte negativa, fíjense, miren, sigue para abajo. ¿Y participa la parte positiva? Sí, sigue más arriba. Y acá, ¿participa la parte positiva? Sí, ¿no es cierto? Todo hacia arriba. ¿Participa la parte negativa? Sí, sigue bajando. O sea que participa todo el eje Y. Por tanto, el rango son todos los reales. Lo opuesto, ¿no? En las exponenciales, el dominio era los reales y en las logarítmicas, el rango son los reales. En las exponenciales, el rango era desde mayor a 0, pero menor a más infinito. Y en las logarítmicas, el dominio es mayor a 0, pero menor a más infinito. Muy bien. ¿Y qué pasaría si nosotros hacemos lo siguiente? A ver, enfoquemos hacia acá abajito. Si ese número A fuese igual a 10, entonces obtendríamos una función exponencial cuya base, una función logarítmica cuya base es 10, sería logaritmo de x, sin base. Cuando no tiene base, se sobreentiende que la base es 10, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si ese número A fuese igual a E? ¿Cuál es el número E? 2,712828, ¿se acuerdan? El número en Neper. Muy bien. Entonces tendríamos función sería logaritmo natural o logaritmo neperiano, le dicen, de x, ¿no? O sea, logaritmo de base E. Muy bien. Ahí tenemos una descripción más o menos amplia de lo que son las funciones logarítmicas. Tanto las de A mayor a 1 como las de A menor a 1 pero mayor a 0. Pero en ambos casos A es positivo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora nos toca hacer, luego de esto, el tema 4, el último tema de la unidad 2. ¿Y cuál es el tema 4? Es lo que más les gusta a ustedes. Yo sé que a ustedes les gusta la trigonometría. Así es que ahora haremos las funciones trigonométricas y sus inversas. ¿Cuáles son las inversas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Las funciones trigonométricas. Luego haremos eso. Bien, jóvenes, luego hacemos ese tema. Hasta pronto.